Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al, al curso de elaboración del reglamento interno para personas usuarias, impartido por la maestra Zulma Vianney Carrasco, perteneciente a la ESCA de Santo Tomás. Y bueno, antes de comenzar el curso, les recomendamos tener su micrófono apagado, considerar su ambiente al momento de encender sus cámaras. Si tienen alguna pregunta, hacerla por medio del chat y recuerden que esta grabación se sube al canal de YouTube. Por favor, les pedimos colocar su nombre en el chat para así poder hacer nosotros el pase de lista. Y bueno, sin más, voy a presentar a la maestra, quien es Zulma Vianney Carrasco Espinosa. Es egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con maestría en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y tiene experiencia en atención a clientes y resolución de problemas, elaboración y resolución de contratos, y actualmente se desempeña como docente en el Instituto Politécnico Nacional en la sede de Santo Tomás. Bueno, sin más, les dejo los micrófonos a la maestra. Bienvenidos, que tengan bonita sesión. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Fer. Buenos días a todos los participantes. Puedo observar que la mayoría de ustedes, a lo mejor por cuestiones de trabajo, tienen cerrada su cámara, pero me gustaría mucho si pudieran abrirla, porque eso me brinda una perspectiva de cómo es que vamos con la exposición del tema, si algo les hace clic, si algo les genera algún tipo de duda para poderla aclarar un poquito más. Eso ayuda mucho en la interacción entre el ponente y los receptores del mensaje. Pero bueno, el día de hoy, ¿cuál es el tema? Muchas gracias, hermana Delia, mucho gusto, un gusto verla. El día de hoy el tema es elaboración del reglamento interno para personas usuarias. ¿Para qué creen ustedes? Voy a iniciar con una pregunta. Si no pueden abrir su cámara, pues como les decía, no hay ningún problema, pero si me ayudan con sus micrófonos, porque resulta que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que se hace en derecho, siempre tiene que ser, yo siempre lo digo, es muy similar a lo que realiza una modista o una costurera. Todo tiene que ser perfectamente a la medida porque todos los casos son completamente distintos. Y en esta situación, pues no es la misma una persona usuaria que sea una persona adicta a una persona usuaria que sea un niño que a lo mejor está en un albergue, ¿sí? O que sea una mujer a lo mejor maltratada. No es la misma situación en la que están. No es el mismo trato que se les va a dar, ni es el mismo acceso a los servicios, ¿no? No son el mismo tipo de usuario, vaya. Entonces, sí me ayudaría mucho, por ejemplo, que ustedes me dijeran más o menos qué tipo de servicio es el que ustedes brindan o las personas usuarias con las que ustedes trabajan, a qué servicios acceden con ustedes, para entonces vayan teniendo una idea de qué es lo que van a incluir en este reglamento que ustedes piensan hacer. Porque aunque son 4 horas que pueden ser muy útiles si ustedes las utilizan a manera de asesoría para que vayan armando su reglamento. De hecho, Fernanda al principio me decía, nos va a desplegar la presentación y le comenté que es mejor que estemos trabajando así y entonces ustedes vayan trabajando poco a poquito en qué es lo que debe de incluir su reglamento, cómo es que lo deben de hacer, ¿no? Entonces, al final, el único producto de la sesión es como este boceto del reglamento que ustedes quisieran hacer, ¿sale? Para ver hasta dónde hemos abarcado con este pequeño curso, con esta pequeña capacitación, y determinar si hay necesidad de uno siguiente o si a lo mejor después presenta demanda. Demanda me refiero a que ustedes quieran seguir conociendo, pues estructurar algo un poquito más amplio con ejercicios más adecuados, ¿no? Porque en 4 horas, pues también es muy rápido para trabajar con un reglamento. Entonces, me imagino o quiero pensar que todos ustedes cuentan con un reglamento al interior de sus instituciones. ¿Me podrían ayudar levantando la manita quienes cuentan con un reglamento al interior de sus instituciones? Por favor. A ver. Vamos a ver.
Ok, Carolina Guerrero ya me puso ok, por lo pronto. Abajo, en su, Diana también, en su pantalla, también. Ok. Entonces, abajo en su barrita van a encontrar las reacciones. Ahí en las reacciones pueden poner el ok de la manita, o si no en el más, también pueden ver cómo reaccionar, ¿no? Pues bueno, creo que más o menos la mitad ya cuenta con un reglamento. Marlene también ahí por ahí le puso aplausos, o sea que sí lo tiene. Muchas gracias, Marlene. Entonces, resulta ser que los reglamentos, ¿no?, a manera institucional deben de estar registrados. Deben de estar registrados y cada uno de ellos debe contener las definiciones, debe de contener cuáles son las áreas, cómo va a reaccionar cada área. Inclusive puede ser que cada área que componga su institución tenga el propio reglamento. ¿Para qué nos sirve un reglamento? En realidad los reglamentos nos sirven para poner orden, ¿sí? De cómo es que van a funcionar todos los integrantes al interior de las instituciones. E inclusive nos sirven los reglamentos para establecer, perdón, para establecer cuáles son las facultades de cada una de las áreas o cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas al interior de las instituciones. Denme un momento. Perdón. Y entonces los reglamentos no son instrumentos que se deban de tomar muy a la ligera, sobre todo en el caso de ustedes que están sujetos a lineamientos, están sujetos a leyes, ¿no?, que los regulan constantemente. Así de que vamos a esto primero. Les decía, ¿qué es un reglamento? Pues recuerden, un reglamento vendrían a ser o son todas esas consignas que tenemos que atender al momento de realizar las actividades para las cuales se ha constituido nuestra institución. ¿Hasta ahí alguna duda respecto del reglamento? ¿Qué es un reglamento? ¿Nadie? A la hora que quieran preguntar pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema, ¿eh? Porque luego a algunas personas se les complica utilizar este tipo de herramientas. Entonces, ya vimos que es un reglamento. Y ahora, ¿qué es lo que debe contener un reglamento? Sí, si nos están anotando. Lo primero que debe contener un reglamento son las disposiciones generales. ¿Qué son las disposiciones generales? Bueno, las disposiciones generales son para qué se ha creado el reglamento, a quién va dirigido el reglamento. En este caso, si ustedes hicieran un reglamento, las disposiciones generales deberían de dar inicio de el presente reglamento se genera a partir de la aplicación de las reglas de conducta para las personas y ahí pueden ustedes incluir la institución a la que ustedes le dan servicio. En este caso, dentro de las reglas, ¿no?, habría que poner, ¿se acuerdan que tienen que poner su nombre en la institución a la cual dan servicio? Por eso les decía que si me ayudaban un poquito. Entonces, habría que poner la institución a la cual dan servicio. No sé si alguien me pueda escribir en el chat a qué instituciones presta servicio. Aquí está. Dice, por ejemplo, Marlene Aire Domínguez Chaparro, coordinadora de Capital Humano de la Fundación Construyendo a México Crecemos, ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, Marlene, lo que tendría que hacer es escribir en las disposiciones generales, el presente reglamento se crea para regular la interacción con los usuarios de la Fundación Construyendo a México Crecemos, ya, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos claros? O para el Patronato Feliz Cuevas, ya. O para Fundación Dar y Amar, Daya, ¿sale? Entonces, sí, aquí en esta parte sí les quiero solicitar tantito su participación, su ayuda para ver si alguien me puede exponer qué es lo que hacen, a qué servicios tienen acceso los usuarios de cada una de sus instituciones. Para mí resulta un poquito difícil saber en específico cuál es el servicio que presta cada uno de ustedes o a qué usuarios va dirigido el reglamento en este caso. ¿Alguna de ustedes me quisiera ayudar? Nadie. Échenme la mano, no sean manitos.
Por ahí alguien se animó. Alicia Martínez abrió su micrófono. Buenos días. Hola Alicia, buenos días. Si no puedes abrir la cámara, no te preocupes. A ver, Alicia, platícanos, ¿en qué institución estás y quiénes son tus usuarios? Sí, yo soy en Fundación Daria Mardaya, Ajá. y nosotros atendemos a madres adolescentes con sus hijos e hijas. Ajá. Y adolescentes mujeres en situación de riesgo. Ok, en situación de riesgo te refieres a que están en situación de calle, a que son violentadas por Sí, otras personas. Ajá. sí, Ok. así donde principalmente la violencia la sufrieron dentro de sus núcleos familiares. Ok. Y bueno, estas niñas que también vienen bajo un proceso, bueno, vienen canalizadas en su mayoría por DIF Ciudad de México, Ajá. DIF Hidalgo y DIF Guanajuato. Muy bien. Ok. ¿Y qué servicios les prestan ustedes a estas niñas? Funcionamos como casa hogar, Ajá. en donde aquí se les brinda toda la atención integral, bueno, que va desde la casa, alimentación, vestido, recreación escolar, atención médica, en algunos casos jurídico y recreativas. Ok. Y entonces podríamos decir que los servicios que ustedes brindan son habitación, alimentación, vestido, escolaridad y recreación, resumido. Sí, así es. ¿Sí? Bueno, y atención médica, que es muy importante. Muy bien, perfecto. Ya tenemos algunos. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Sí? Y entonces, dentro de esta parte, en las disposiciones generales, son, por ejemplo, en el caso de Alicia, ¿no? De la Fundación Daria Mardaya, ¿sí? Va dirigido a todas estas personas usuarias que ellas reciben, ¿no? Entonces, dentro de las disposiciones generales. Ahora, después de las disposiciones generales, en el punto 2, anoten definiciones generales. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes este reglamento se lo tienen que dar a conocer a las personas usuarias. Es sumamente importante que se los den a conocer y que las personas usuarias, al tener acceso a la prestación de los servicios que ustedes les brindan, lo firmen de enterado. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Ahora, es bien delicado esta parte del uso de los reglamentos. Les voy a comentar por qué. Porque resulta que cuando ustedes, por ejemplo, forman parte como empleados de las fundaciones o de las instituciones de las que ustedes forman, de las que ustedes son integrantes, ¿no? Ustedes tienen que someterse a ese reglamento y lo firman y se vuelve obligatorio para ustedes, porque prestan un servicio, porque reciben una remuneración, ya sea económica o ya sea la misma habitación, alimentación, reciben a cambio un pago, ¿sí? Que puede ser en dinero o puede ser en especie. Y entonces es un acuerdo y ustedes se someten a ese reglamento. Sin embargo, cuando hablamos de personas usuarias y, por ejemplo, en el caso que nos expone Alicia, ¿sí? Son personas usuarias que, ok, ya vienen vulneradas, pero que tenemos que estar conscientes que vienen de un ambiente en el cual, por un lado, pueden ser muy, muy agradecidas con estos servicios que ustedes les brindan, pero por el otro, distinta a la que nosotros manejamos respecto de permanecer en un hogar. ¿Sí? Las necesidades son diferentes porque en este caso son mujeres o son niñas, madres, que vienen de un ambiente donde ya fueron vulneradas, donde a lo mejor se les brindó habitación, se les brindó alimentación, pero también era a cambio de dejarse violentar, ¿no? Y violentar de muchas maneras, de manera física, de manera sexual, de manera psicológica. Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes trabaja con personas adictas. Ahorita van a ver a qué voy. No sé si alguno de ustedes, bueno, Judith no, y la hermana Delia creo que tampoco, que son a quienes alcanzo a ver. Entonces, por eso les decía que sí me sirve mucho que abran las cámaras, porque así no es necesario que hablen. Yo ya voy dando mi idea de por dónde llevamos el camino, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y entonces les decía, pero ¿qué pasa con quienes sí trabajan con personas adictas? Son personas que, muchas gracias Alicia, aunque se ve tu techo, no te ves tú, si puedes bajar tu cámara, te lo voy a agradecer. Y va a ser un gusto conocerte. Entonces, ¿quién trabaja? Ah, ahí te vas viendo, Alicia, yo te aviso.
Quien trabaja con personas adictas o con personas en situación de calle completamente y que no tienen hijos además, recuerden que son personas que viven en constante violencia, ¿sí? Y son personas que a lo mejor sus mismas adicciones ya les han generado padecimientos mentales, los cuales a su vez originan que sean violentos con las demás personas y que no puedan estar sometidos a un encierro, le vamos a llamar, cuando les brindan alimentación, cuando les brindan habitación bajo reglas, ¿sí? Entonces, es muy importante que las personas usuarias conozcan del reglamento, lo firmen y se hagan responsables de esto que están firmando. Es por eso que en las definiciones generales ustedes deberán de incluir, ¿no? Por ejemplo, la habitación. ¿En qué consiste la habitación? Bueno, pues el horario, ¿sí? De sueño, por ejemplo, ¿no? O no sé cómo le digan ustedes, Alicia, pero el horario de sueño. No, pues que a las 8 o a las 10 tiene que apagar la luz, ¿sale? Y que deberán permanecer en los dormitorios hasta las 6 o 7 de la mañana. Horas de baño. ¿Sí me explicó? O sea, entonces, todo eso deberán de incluirlo. Deberán de incluir en qué consiste la habitación, en qué consiste el servicio de alimentación. En la alimentación, por ejemplo, que se les da alimentación de las 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, ¿sí? Luego, el vestido, ¿en qué consiste el vestido? ¿No? Pues en que se les va a facilitar vestido tanto para la madre como para el hijo, el cual será usado, será ya, o sea, a lo mejor de primer uso, de segundo uso, no lo sé. Y entonces van a tener que definir también las áreas que participan, ¿sí? Por ejemplo, área jurídica. No, el área jurídica, ¿sí me explico? Como definiciones de, no, ojo con esto, en las definiciones generales no tienen que incluir cómo funciona cada área, porque eso va a venir más adelante, ¿sí me explico? Como una definición general de las cosas que ellos podrían decir, es que yo entendí esto, ¿sí me explico? Para que no se sujete a malos entendidos o interpretaciones erróneas, ¿sí? Que quede bien claro desde ese principio. Ok. Después de las definiciones generales, ahí vienen las áreas integrantes y las facultades que cada área tiene. Hagamos de cuenta que ahí inicia el reglamento, ¿no? La primera parte de definiciones. La segunda parte, áreas integrantes y su funcionamiento. O áreas integrantes, funcionamiento y facultades. No sé si ahí voy muy rápido. ¿Sienten que voy rápido? Ok, sí. Si sienten que voy rápido yo, me regreso. Les voy a decir por qué. A ver, dígame, Judith. Sí, lo que pasa es que como estoy tomando notas, por eso sí, sí me gustaría que fuera un poquito más lento, ¿sí? Gracias. Sin problema, al contrario. Ahí les va. Primero, vamos a ver, ¿qué debe contener su reglamento? Recuerden, la primera es las disposiciones generales, como el título. El presente reglamento se origina o se crea a partir de regular la prestación del servicio de pongan el servicio que presta su institución. En el caso, como les decía, de Alicia, pues ahí es donde les vamos a ayudar más, ¿no? En el caso de Alicia, la prestación de vivienda y alimentación o resguardo para madres en situación de riesgo o para madres adolescentes en situación de riesgo. Por parte de Fundación Dar y Amar Daya, ¿no? Eso en las disposiciones generales, ¿sí? Luego viene la siguiente parte, donde van a incluir definiciones generales. Ese puede ser el artículo 1. En el artículo 1 pueden poner. Les voy a desplegar aquí uno, ¿no? Permítanme tantito. Ya les voy a compartir una diapositiva. Permítanme. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie?
¿A alguien, alguna participación? Bueno, creo que hasta ahí vamos todos claros, ¿no? En las disposiciones generales. Luego, artículo 1. Ahí podemos poner. Para efectos del presente reglamento, se entenderá por. Y ahí pongan en paréntesis definiciones, ¿no? Y ahí en definiciones lo que pueden incluir es. Ahorita les voy a pasar el. Déjenme tantito, ahorita les paso. ¿Sí? Ahorita les comparto, permítanme. Ahí alcanzan a ver ya la pantalla compartida. Déjenme los busco para Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Y entonces pueden ver aquí el artículo 2. Para los efectos del presente del reglamento se entenderá por, y ponen las definiciones, ¿no? Asistencia privada. La asistencia social que realiza con bienes de propiedad particular. ¿Sí? Este es el reglamento que ustedes deben de seguir. Es el reglamento de instituciones de asistencia privada. No sé si alguno de ustedes los tenga. Entonces, ese reglamento lo deben de tener, punto número 1, y lo deben de conocer ustedes. Es un reglamento que ya está publicado y está aprobado por el Poder Legislativo. Y entonces, resulta ser que esta parte de la asistencia, esta parte de las definiciones es justamente para que se tenga bien establecido qué es el servicio que prestan o qué es lo que brinda cada área, ¿no? Por eso les hablaba yo. De las partes de las definiciones deberán de poner habitación. Bueno, ¿qué consiste la habitación? ¿No? ¿Qué es esto? Que les darán habitación las 24 horas del día, porque hay asociaciones o hay instituciones que solamente brindan el servicio de habitación de manera nocturna. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claros? O hay instituciones que solo brindan la alimentación por una comida. Hay quienes solo brindan desayuno, hay quienes solo brindan comida, hay quienes solo brindan cena, o hay quienes solamente brindan desayuno y cena. ¿Sí me explico? Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla porque tengo por aquí en el chat, creo, una participación. Creo que había una persona. Ah, no, alguien más agregó su nombre nada más. Y entonces creo que hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Que hagan la definición de en qué consiste cada servicio o en qué consiste cada área. Esa parte es en las definiciones generales y ya empieza ahí su reglamento en el número 1, ¿sí? Ok. ¿Qué más deben incluir? Vienen a incluir las áreas integrantes y las facultades que tienen las áreas integrantes. Por ejemplo, vamos otra vez al ejemplo que nos dio Alicia. Ellos tienen un área de atención médica. ¿Sale? Y entonces, en el primero, en las definiciones generales va a poner atención médica. Y siguiendo va a poner, el área de atención médica se encargará de tal, ¿no? De revisión de los pacientes a su llegada. Diagnóstico de enfermedades de los pacientes, ¿no? ¿Sí me explico? ¿De qué se va a encargar el área médica? Ahora, ojo con esto. En esta parte del reglamento recuerden que es para usuarios. Entonces, deberán ustedes de incluir cuáles son las obligaciones de los usuarios. ¿Sale? Por ejemplo, el usuario deberá de brindar todos los antecedentes médicos de los cuales tenga conocimiento, porque puede haber muchos antecedentes médicos que ellas ignoran, ¿sí? De los cuales tengan conocimiento y toda la información que les sea solicitada con el médico, el cual en todo momento estará acompañado de una persona que forme parte también del área médica. ¿Sí me explico? Ahí tienen ustedes que tener mucho cuidado sobre todo porque ustedes están trabajando con personas que son vulnerables. Deben de tener mucho cuidado, y en el caso de las niñas, Alicia, deben de tener ustedes mucho cuidado que cuando estén con el área médica, con el área legal o con cualquier área, inclusive inclusive con ustedes, ¿no? Con capital humano, pero tú que eres la encargada de capital humano, deben de tener mucho cuidado con que siempre haya dos personas.
¿no? Y que estas personas siempre sean variables, para evitar que también se vuelva a violentar a las personas que ustedes están atendiendo, que eso es muy común. Y también pues tiene que haber un testigo para evitar que estas personas argumenten que son violentadas, porque recuerden que pueden tener una percepción de la realidad muy distinta, ¿no? Entonces, por eso les decía, cada reglamento tiene que ser hecho a la medida. Así de que lo que van a, en los siguientes puntos, lo que debe de, ya verán ustedes cuántos puntos necesitan o cuántos artículos necesitan, dependiendo de las áreas que integren sus instituciones, ya ustedes deberán de ir incluyendo cómo es que los usuarios deberán de someterse al reglamento de esas instituciones, de esas áreas. Por ejemplo, en el caso de la parte de atención médica, el usuario deberá o la usuaria deberá presentarse a revisión médica de manera mensual. ¿Sí me explico? La usuaria deberá acatar las instrucciones médicas para la atención del bebé conforme se las haya brindado el médico. La usuaria deberá recoger el medicamento a las horas que el médico le haya indicado. Porque me imagino que, no sé, Alicia, si puedes abrir tu micrófono, me imagino que si les dan medicamento, ustedes se lo suministran o se lo dan a las chicas y las chicas lo administran. No, el personal se lo administramos. Pero entonces, la usuaria deberá de participar o cooperar con permitir que se le suministre el medicamento a los bebés, ¿no? O a los menores. ¿Sí me explico? Entonces, deben de hacer esa parte del reglamento, ¿no? Deben de hacerlo muy claro, deben de hacerlo muy detallado para que no haya lugar a confusiones o no haya lugar a que alguno de sus usuarios presente, como les decía, este malentendimiento de cómo es que funcionan al interior. En realidad este reglamento es para ellos, pero entonces ustedes deberán de incluir en ese reglamento, como les decía, ahorita vamos en las áreas, ¿sí? Todas las áreas que integran sus instituciones, cuáles son sus y cuáles son las funciones. ¿Hasta ahí estamos claros? Esto, ahí les va, estos puntos ya vienen en los temas que vamos a tocar. Les me imagino, no sé si ya se los hicieron llegar, pero les pueden hacer llegar este programa. Yo me voy basando en este programa para hacer la exposición. Y entonces cuando ustedes quieran retomar el ejercicio de elaborar su reglamento, se pueden basar en él, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien que necesite que le amplíe un poco más el ejemplo o que tenga alguna duda hasta este momento? Yo, profesora, bueno, mi organización es Cáritas Mexicana, pero yo me encuentro en la sede, que sería donde están todas las oficinas centrales. Está conformada por 8 dimensiones que se subdividen en pueblos originarios, cuidado integral de la creación, dimensión penitenciaria, pastoral de la salud, fe y compromiso social, emergencias, pastoral del trabajo y movilidad humana, que es de los migrantes. Nosotros estamos a nivel nacional y cada uno sería un... ¿cómo le diría? Como casi una IAP solita, ¿no? Porque podría serlo una AC, porque cada una va en esa línea. Por ejemplo, la de migrantes coordina a nivel nacional todas las casas de migrantes de nosotros, ¿no? De Cáritas. Y esto se subdivide, se aterriza en diócesis, en parroquias, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que aquí me encuentro en la parte central, ¿no? Sería un reglamento interno, lógicamente, con los colaboradores, los que aquí están solo los líderes directivos, les llamamos secretarios de cada una de las dimensiones y 3 áreas de apoyo, que es comunicación, procuración de fondos y el área administrativa. El reglamento sería primero para nosotros interno y después cada uno tendría que tener su reglamento, ¿verdad? Porque sería imposible realizar uno incluyendo cada una de las dimensiones, pero cada uno tiene propios destinatarios o usuarios concretos ya en campo, cuando ya trabajan en campo. Ok, ahí te va, Adela. Podría, bueno, en realidad también esta parte que yo les decía de hacer un traje a la medida, pues también tiene que ser en la medida de las posibilidades,
Por ejemplo, en su caso de lo que alcancé a captar, ustedes tienen 8 dimensiones en las que nada más alcancé yo a notar, que es pueblos originarios, trabajo, tiene que ver con trabajo. Ahí en trabajo ustedes les buscan empleo o les brindan empleo. Se vincula con la Asociación de Empresarios a nivel nacional para que se vea una red de buscar también como sedes de como cualquier bolsa de trabajo a nivel nacional con las empresas que tienen alguna vacante y distintas iniciativas también formativas y eso. Claro, muy bien. Entonces, ahí le va. Ustedes tienen pueblos originarios, trabajo, movilidad humana, que es migración o migrantes, Sí. ¿no? Que los migrantes también se clasifican en muchos. Los migrantes que son de paso, los migrantes que son de regreso, que ya están aquí, que son de retorno, los migrantes que ya se quieren quedar, ¿no? Que ya están buscando vivienda. Entonces, y la parte de las personas que están privadas de la libertad también. Entonces, aquí en el caso de ustedes, lo que deben de contar ustedes, Delia, no sé si ya cuenten, hermana Delia, con un reglamento interno general para ustedes. ¿Ya cuentan con ello? Todavía no. Bueno, pues lo primero, hermana Delia, es que hagan un reglamento interno institucional, ¿sí? El cual ahorita vamos a llegar a otros pasos donde le voy a decir, bueno, ya tienes tu esqueleto, ¿no? Que vamos armando ahorita el esqueleto. Ya tienes tu esqueleto, ahora, ¿qué sigue, no? Para que esto sea institucional. Entonces, lo primero es que hagan un reglamento en general para ustedes, que puede ser muy sencillo. Y entonces, lo siguiente es que hagan un reglamento, Ana Delia, para cada una de las dimensiones, para cada uno de los usuarios, pero de forma general, que lo haga usted con esos representantes que tiene en su oficina. Con ellos, ¿por qué? Porque ellos saben cómo es que funciona la prestación del servicio. Es como lo que yo estoy haciendo con usted. Ajá. ¿Sí? Que yo le pregunto, a ver, hermana, ¿y entonces cómo funciona allá adentro? Pues tengo 8 áreas, los usuarios son de 8 grupos distintos. Usted trabaja usted colabora con una organización sumamente vasta, ¿no? Y hablamos de Cáritas México. Sí. Entonces, ahí habría que comunicarle también me imagino que ustedes trabajan con un patronato. Sí, también tenemos el patronato. Pues, hay que comunicarle al patronato que es necesario que ustedes tengan un reglamento para usuarios, para justamente regular esta interacción que se tiene con los usuarios. ¿Por qué? Porque son personas, como les decía, siempre pues son personas desvalidas. Para eso son las instituciones de asistencia privada, para ayudar a esa parte de la sociedad que a veces no logra captar el Estado mexicano, que no logra captar el gobierno y pues están faltos de atención, ¿no? Y en este caso, pues los 8 grupos que usted maneja están faltos de atención. La parte donde hay sujetos que a lo mejor porque salieron de la cárcel no tienen trabajo, porque salieron de las drogas no tienen trabajo y entonces hay que buscarles trabajo. La parte de los pueblos originarios también que están muy, muy abandonados por la parte del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pueblos originarios? La parte de los migrantes. Entonces, tendría usted que platicar y platicar con cada uno de las personas que son coordinadores, como usted me dice, de cada una de las 8 áreas y decirle, a ver, necesitamos establecer un reglamento para los usuarios. Por ejemplo, si tienen, ahora que hay tanto el problema con los migrantes, de que van y vienen, pues por lo que sepan ellos que si ellos quieren tener acceso a la alimentación, a la vivienda, a tener un baño, a todo esto, primera es, creo yo, no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias, ahí se me fue la palabra, ¿cómo le dicen a las drogas? Alguien que esté aquí, psicotrópicas o sustancias psicotrópicas, ¿no? Durante su estancia en el albergue. Punto número 2. No usar lenguaje altisonante u ofensivo para sus demás compañeros. Número 3. No ejercer conductas de violencia de ningún tipo hacia sus compañeros o sus compañeras. Número 4. Puede ser que durante, por ejemplo, la estadía, no se les permita tener prácticas sexuales durante la estadía en los dormitorios. O sea,
todas esas cosas es bien importante en el caso de los migrantes que ustedes dejen establecido, ¿no? Y obviamente si estamos hablando de un reglamento, ¿cuál va a ser la sanción correspondiente? Sí. ¿Por qué? Porque, ok, estamos de acuerdo en que son personas vulnerables, pero también estamos de acuerdo que hay personas vulnerables que entran a este tipo de prestación de servicios y vulneran a las demás. O generan inestabilidad al interior de las instituciones. Y esto es vulnerar a las demás personas, porque ya no se les puede prestar el servicio con este espíritu que se pensaba al principio. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, en su caso, hermana Delia, no creo que es sí es mucho trabajo, pero no es tan complicado. Es laborioso. Tendría usted que platicar con cada uno de los responsables de las 8 áreas que tiene para hacerles ver que es necesario contar con un reglamento, que a lo mejor no sea tan severo, ¿no? O ustedes sabrán qué tanta necesidad de disciplina necesitan, ¿no? O de cumplimiento, pero entonces que cada uno de ellos de manera general tenga ya un reglamento, se le haga saber a las personas que entran, se les dé para que lo firmen de manera sencilla, porque también pues seamos conscientes, ¿no? Estamos hablando de personas vulneradas y además de esto les haces firmar una especie de contrato, pues se sienten también vulneradas, ¿no? Sí. O que lo coloquen, o que lo coloquen también es muy importante, ¿eh? Este es otro punto y esto es para todos. Es muy importante que el reglamento sea claro, sea conciso y que se pegue en lugares visibles de las instituciones. Okay. ¿Para qué? Para que lo tengan presente los usuarios también, ¿no? Y sí, que no sea, sobre todo, y esto es para todos, no nada más para la hermana Delia, y que sea, sobre todo, un reglamento que no violente, además, a los usuarios a los que les están prestando el servicio. Porque tenemos que tener muy en cuenta que trabajamos con personas vulnerables. Y entonces, aplicarles un reglamento que sea complicado para su entendimiento, que además les genere ese sentimiento de, es que nos vuelven a violentar, pues no se trata de eso. Entonces, tiene que ser un reglamento sumamente objetivo, que refleje que la intención es la correcta convivencia, ¿sí? Y el mantenimiento del orden al interior de las instituciones. ¿Para qué? Para que funcionemos bien, ¿no? Cuando ustedes van a la escuela, ¿qué les dicen? No, pues hay que estar aquí a las 8, porque a las 8 empezamos a dar clases. Y uno se va haciendo decir, ya es que a esa hora hay que entrar. Y cuando llegas más tarde te das cuenta que interrumpen la clase. O cuando llegas más tarde, pues que te das cuenta que ya hay que tocar y que vengan y que te abran. ¿Sí me explicó? Entonces que ellos vayan entendiendo que forma parte de este orden, un mejor funcionamiento máximo cuando hablamos de instituciones que manejan un número elevado de usuarios. Sí. ¿No? Sí. Cuando hablamos de instituciones que tienen poquitos usuarios, pues hay un control mayor, ¿no? Pero de pronto, no sé si ahora tenga aquí en el público, en alguna ocasión que estuvimos platicando también no era del reglamento, sino era de las condiciones de trabajo de los colaboradores, resulta que trataban con personas adictas. ¿Sí? Se me fue el nombre. Entonces, resulta que trataban con estas personas y había que cuidarlas por la noche, ¿no? Que no se pusieran violentas y todo este asunto. Y resulta que la persona que los cuidaba tenía que cuidarlos alrededor de 12 horas, entraba en un turno nocturno de 12 horas y era la única. Entonces era una situación de riesgo para el cuidador y para las mismas personas a las que cuidaba, porque en caso de que tuvieran un brote de violencia o de histeria, pues iba a derivar en que pudieran violentar a los demás y con qué te ayudas. Entonces, cuando estamos hablando de instituciones donde el personal se está viendo rebasado, que son la mayoría, por los usuarios, hay que establecer bien las reglas de funcionamiento. Y este reglamento, acuérdense, es elaborado pensando en sus usuarios, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Tiene que ser una combinación con el espíritu, con la misión, con la visión que tengan sus instituciones.
tiene que ir de la mano, ¿va? Ok, bueno. Y entonces, ya seguimos en las áreas integrantes y en las funciones y facultades de cada una de las áreas, ¿no? ¿Cómo es que va a funcionar? Pero acuérdense, no es cómo es que el área debe de funcionar en sí, sino los servicios que presta el área, cómo es que van a ser aplicados y de qué manera tiene que participar el usuario con esos servicios. Recuérdenlo muy bien, ¿vale? Porque este reglamento es para usuarios, puntualícenlo mucho, subrayenlo, es para los usuarios. Ustedes deberán de elaborar un reglamento para las áreas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, me voy a regresar tantito para que quede claro. Si fuese un reglamento para el área médica, entonces van a poner el profesional del área médica encargado de la revisión de los usuarios algo así, ¿no? O sea, cada que realice una consulta, uno de los usuarios deberá acompañarse de otro integrante de la misma área. ¿Sí me explico? Entonces, ese es para el integrante del área médica, de cada una de las áreas. Ahora vamos a hacerlo para los usuarios. Los usuarios deberán de permitir que el profesional del área médica esté acompañado de uno de sus colaboradores de la misma área al momento que se le realice la revisión. ¿Ya se entendió? Es lo mismo, pero ahora para el usuario, porque va a haber usuarios que digan, no, es que no quiero que esté alguien más, es que, sobre todo cuando les van a hacer auscultaciones físicas, ¿no? Entonces, así, en el reglamento dice que tiene que haber dos personas, uno como testigo o como observador, como apoyo para ti. ¿Sí me explico? Es que son cosas tan delicadas, porque luego, pues, resulta que tenemos dos abusadores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Muy bien. Y entonces, pues ya tenemos esa parte. Ahí es donde ustedes se van a encargar de ir delimitando cada una de las áreas, ¿sí? Cómo es que van a funcionar. En realidad ese es el reglamento. Cómo es que se van a prestar para cada una de las áreas todos los usuarios. Por ejemplo, me imagino que hay un área, una primera área o un filtro de recepción que se encarga del área administrativa, que se encarga de la elaboración de los expedientes. ¿Sí? Entonces, se me ocurre que una de las reglas sea, el usuario deberá proporcionar al área administrativa toda la documentación necesaria para poder integrar el expediente, el expediente individual o el expediente debidamente armado, ¿sí me explico? Lo cual incluirá una identificación oficial, un acta de nacimiento, un comprobante de su antiguo domicilio, ¿no? ¿Sí? Y en caso contrario, ¿qué sucederá? O en caso de no tenerlo, ¿qué pasará? ¿Sí me explico? Porque no sé, Alicia, ayúdanos tantito. Ahorita pues siempre voy a estar utilizando tu institución de ejemplo. ¿Qué pasa cuando las niñas que te llegan a ti, en la primera instancia me imagino que les hacen un expediente? ¿Qué pasa si las niñas, porque algunas salen huyendo, no traen documentos? A ver si nos escucha Alicia, si de casualidad está por ahí. Creo que no nos escucha. A ver, Judith, ayúdenos. ¿Usted con quiénes trabaja? Nosotros trabajamos en un hogar de adultos mayores. Son Okay. mujeres. Sí. Y pues sí, por lo regular les pedimos toda la documentación. Lo que yo quería preguntar era, por lo que decía, en caso de no tenerlo, ¿qué pasa? ¿No es un apartado aparte que sean las sanciones o en ese mismo, en esa misma redacción en la que decimos qué se necesita, ahí incluimos en caso de no tenerlo o en caso de no cumplir con esta regla, esta es la sanción? Bueno, ahí yo creo que en el caso de los adultos mayores, no sé si están en situación de calle, los adultos que ustedes atienden, ¿no? No, bien, proceden de familia. Proceden de familia. Bueno,
En caso de no tener, la familia entonces es quien le debe de facilitar a usted los documentos. Sí. ¿Sí? Ok. En caso de no presentarlo en máximo unos 15 días, ¿sale? Usted, es que ahí mi duda es un albergue en el cual van y les dejan al adulto mayor. ¿Reciben ustedes algún tipo de remuneración por parte de los familiares? Sí, Sí. es un hogar permanente y se les fija una cuota de recuperación según estudio socioeconómico. Claro, ok. Es que en caso de no presentarlo, porque puede ser que algunas personas, ni siquiera, ¿cuántas personas hay en la actualidad, adultos mayores, por ejemplo, que nunca han contado con un documento oficial? Hay muchísimas, aunque no lo creamos, hay muchísimas. Entonces, o no tienen el acta de nacimiento y sacaron la INE y luego lo pierden y luego, o sea, suceden muchas cosas. Entonces, en ese caso, pues yo lo que creo es que quien deberá o quien tendrá la responsabilidad ahora sí de brindarle la ayuda es la misma institución, con el nombre completo, o deberán de proporcionar los datos correspondientes para por lo menos obtener un acta de nacimiento o un CUP. Debe de existir un CUP de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero la familia deberá en máximo 15 días, en realidad la familia, porque ustedes ya les están brindando una ayuda, la familia en máximo 15 días deberá de presentar la documentación correspondiente. En caso contrario, la institución podrá hacer los trámites correspondientes y en caso de que deriven algún gasto, deberá la familia de entregárselo a la institución. Porque me imagino, ahora, ustedes cuando reciben a los adultos, ¿tienen algún tiempo, una ventana de tiempo para esperarlos en caso de que no puedan pagar en las fechas estipuladas la estancia? Sí, se les da un plazo, sí, Ajá. al principio de mes son 10 días. Ok, ¿y eso cómo se lo hacen saber ustedes a ellos, Judy? Firman una especie de contrato, me imagino. Sí, hay un contrato y también desde el proceso de solicitud, porque es un proceso, se lleva bastantito tiempo, alrededor de un mes. Dentro de ese periodo se van aclarando todos estos detalles que tal vez no le quedaron claros al principio. Y ya cuando ingresa, ya deben de tener toda la documentación que les solicitamos. Sí se llegan a dar casos que nos quedan a deber algún documento y es por eso mi pregunta. Ahí mismo, cuando en el reglamento esté estipulado cuáles son los documentos que debe cubrir, ahí tendremos que poner un apartado que diga, en caso de no cubrirlo en tanto tiempo, se hace acreedor a tal sanción o se da de baja o según lo que nosotros decidamos, ¿no? Es que ahí sí tiene que ver con lo que ustedes decidan, ¿no? Porque yo en primera instancia lo que haría es brindarles no brindarles el servicio, sí brindarles el servicio de la obtención de documentos, pero si genera algún costo, ellos deberán de cubrirlo de manera anticipada y en caso contrario, pues con la pena. Ya ustedes decidirán, ¿no? Si le van a tener que dar de baja a su familiar. Ajá. Entonces, dentro de ese apartado, ponemos a lo que es acreedor por no cumplir con lo que se le está solicitando. Sí. No hay un apartado especial en donde vengan las puras sanciones y ahí se incluirían o es... No, Esa era mi duda. Ajá. yo les aconsejo que ahí mismo, Ah. de manera muy somera, porque entonces va a ser más información. Estas son las obligaciones y luego son las sanciones. ¿No? Entonces, Bueno. ahí mismo. Junto. En caso, Ajá. exacto, sí. Y algo muy somero, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, y porque en el contrato viene, yo pondría, los usuarios deberán hacer entrega de los documentos previamente solicitados antes de la entrada o antes de la recepción de su familiar antes de la recepción de su familiar al albergue. En caso contrario, contarán con 5 días ¿cómo le llamaré? Contarán con 5 días de plazo para hacer entrega. Al no realizarlo, la institución llevará a cabo el procedimiento correspondiente y el familiar pagará los gastos derivados de ello. Hasta el final de su reglamento pueden incluir
en caso de no cumplir con alguna de las disposiciones del presente reglamento, ¿sí?, puede constituir motivo de expulsión o motivo de suspensión del servicio. Sí, que creo yo que es lo mejor, ¿no? Bien. Ajá. Sí, porque desafortunadamente, y en el caso de estas personas vulnerables a quienes ustedes les dan servicio, tienen que aplicar mucho la discrecionalidad, le llamamos en derecho. ¿Qué es esto? El punto de vista que ustedes tengan, ¿no? O sea, no es la misma que tengamos una persona, algunas veces quien lleva a las personas mayores en situación de riesgo a estos albergues son familiares, son vecinos, o sea, no son familiares, son vecinos, son conocidos que a lo mejor les estaban brindando cuidado, pero ya no pueden por situación económica, o ya no pueden porque se van a ir, o ya no pueden por algunas cosas, y entonces posiblemente por esas situaciones que no tienen la documentación, o a lo mejor no tienen los fondos para obtener la documentación. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, se va a tener que poner al adulto mayor en situación de calle, y quien lo podía cuidar ya no lo puede cuidar. Y a lo mejor van y se los dejan, y esos días de gracia que les den a ustedes, en realidad los van a ocupar porque ya se van, o sea, ya no los van a volver a encontrar. Ahí, ¿qué sucede, Judith? Cuando ustedes se quedan con adultos mayores y se les desaparecen los familiares, ¿nunca les ha pasado? Sí, nos ha pasado en algún momento, pero siempre, bueno, estamos tratando como de tener actualizado los datos de los familiares y en caso de, porque por ejemplo algunos ingresan y el adulto mayor viene acompañado de algún familiar que es su responsable. Y al paso del tiempo se va haciendo ese responsable también un adulto mayor. Wow. Es algo que tenemos también nosotros como regla, que un adulto mayor no puede ser responsable de otro adulto mayor. Muy bien, muy bien. Ajá, y entonces, así como va pasando el tiempo, procuramos siempre estar en contacto con la familia para que cuando se da ese caso, podamos echar mano de otra persona, para que no nos lleguen a dejar abandonado al adulto mayor. Hay algunos casos que no hay más familia y sí, se nos quedan los adultos mayores, pero entonces ya son parte de nuestra institución. Nosotros nos hacemos responsables de todo para con ese adulto mayor. Pero mientras están y podemos echar mano de los familiares, aun cuando sean sobrinos, primos o alguien lejano, procuramos involucrarlo para que no tengamos esa situación de abandono. Claro, ok. Bueno, también sería, bueno, me imagino que ustedes también dentro de ese contrato estipulan cuáles son las visitas. Sí. ¿Cuántas visitas deben de realizar? Bueno, pues dentro del reglamento podrían especificar que no pueden acudir a visitas bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o el uso de sustancias alcohólicas, ¿no? O con aliento alcohólico, aliento etílico, ¿sí? Entonces, esas cositas son las que pueden puntualizar. Pero como les decía, tienen que ser reglamentos que sean muy sencillos. Sí. Reglamentos muy sencillos y pues muy objetivos, y también van a tener que aplicar esta parte del juicio propio, ¿no? Porque hay situaciones que no encajan en el reglamento y no le van a poder hacer un reglamento para cada usuario. Acuérdense que es general, ¿no? Desafortunadamente, y ahí ya entraría en juego cuál es la misión y la visión de su institución. Ajá. Sí, ahorita que hablas de misión y visión, quería preguntarte, ¿tendremos que ponerlo visible en el reglamento? No, ¿verdad? ¿Eso no tiene que ir? No. En realidad, esta charla, le podemos llamar charla, este mini taller para la elaboración del reglamento, es que ustedes internalicen, ustedes visualicen, entiendan cuál es la importancia de tener un reglamento, punto número 1, ¿no? Porque es para mantener, se podría decir, el orden, ¿no? Para establecer el orden. Hay algunos donde no hay orden existente. Para establecer el orden al interior de sus instituciones respecto de los usuarios y cómo es que hacen uso de los servicios que ustedes les brindan. Pero que sea simple, que sea agradable, que sea adaptable y que sea cierto.
Porque de nada les sirve tener un reglamento muy bien elaborado, muy bien todo, muy amplio de 3 hojas, cuando ni siquiera lo van a internalizar los usuarios. Entonces tiene que ser un documento que pues en realidad sea amigable para el usuario, ¿no? Algo, por eso les decía, algo corto, un reglamento que tenga a lo mejor de las distintas áreas, y pueden hacer un reglamento general o pueden llamarle reglas de convivencia. Sí, el que tenga creado de manera general, pero sí deberán de tener a la hora de que, por ejemplo, usted, Judith, que trabaja con familiares, ¿no? Establecer, sí, en cada área, cómo es que se debe dirigir el usuario con cada área. Por ejemplo, a la hora de las visitas, que deberá de acudir a la visita de manera puntual, no va a poder llegar después de 50 o después de 30 minutos iniciada la visita, porque si van a llegar más 5 minutos, pues ¿cuál es el sentido? De que si acude a la visita, si me explico, no puede ser bajo la influencia del alcohol o de sustancias psicotrópicas, ¿sí? Deberá de retirarse a la hora, a las 6 de la tarde, de manera puntual, o sea, no se va a poder quedar más tiempo. Si va a llevar alimentos, deberá de llevar sus mismos contenedores, o sea, ¿sí me explico? Sí, y eso sí, se lo van a hacer saber a en este caso, al responsable del adulto mayor, ¿no? Y al adulto mayor, pues un reglamento o unas reglas de convivencia más chiquitas, más adecuadas. Entonces, ¿pudieran manejarse 2 tipos de reglamento, uno para los familiares y otro para los usuarios? Pues en este caso, pues es que en realidad son usuarios 2. En el caso de usted, son 2 usuarios. El que le solicita el servicio para el cuidado de su adulto y el adulto que está al interior. Entonces, el adulto que está al interior, a él que son todavía personas que pues unas ya ni siquiera leen, punto número 1. Otras ya estoy segura que sufren de periodos de demencia. ¿Sí? Entonces, más que nada a ellos unas reglitas de convivencia, ¿no? Es que les digo, es como delicado, es muy delicado esta parte de, sobre todo porque ustedes tratan con personas vulnerables. Y en el caso de usted que trata con personas mayores, yo creo que donde deberían de ser más incisivos es en esta parte de los familiares, o sea, de las edades que tienen que tener para poder ser responsables de un adulto mayor, de las visitas, de si les llevan alimentos, de si les solicitan medicamentos, porque pues en caso de que usted le solicite un medicamento y no tenga dinero en ese momento para adquirirlo, deberá de informarle a la institución para que la institución le pueda brindar la ayuda al adulto mayor sin medicamento. ¿Sí me explico? No vaya a ser que sea irresponsable, que no le diga, es que no tengo dinero, y luego se dé cuenta que se le vence el tiempo, y a la hora de la hora le diga, es que no tengo dinero, y el adulto mayor ya tiene 24 horas sin recibir el medicamento. ¿Sí me explico? O sea, con ellos, en su caso, Judith, el usuario en sí es quien le deja al familiar. Serían los responsables, digamos, los familiares responsables. Los familiares responsables, sí, es el usuario principal, porque recuerde que ya un adulto mayor se convierte en una persona vulnerable, vuelven a ser como niños por esta situación. Algunos carecen de movilidad, otros carecen de visión, otros presentan demencia senil, otros, ¿sí me explico? Entonces, en realidad ellos ya son población vulnerable, y a quien su usuario principal es el responsable del familiar que a ustedes les dejan. Ajá. Entonces, ahí sí tiene que hacer usted, ahí sí podría hacer usted un reglamento más detallado de las áreas en donde usted principalmente necesita que ellos mantengan un orden, ¿no? Como les decía, la parte de las visitas, la parte de la solicitud de documentos, la parte de la solicitud de medicamentos, la parte del contacto, de tener que estar actualizando de manera constante, y de la mano con ese estudio socioeconómico que ustedes hacen, pues podrán determinar si los responsables, los familiares, en realidad lo único que no tienen es
tiempo para cuidar a su familiar, pero tienen las condiciones económicas, son una familia grande, hay muchas personas de edad adecuada para ser responsables, ¿no? Cosa que tampoco con la que otros adultos mayores no cuentan, que no tienen ni condiciones económicas, ni vivienda, ni tienen familiares, o sea, hay muchas situaciones, son situaciones muy distintas, pues. Ya tendrá que ver con, me imagino que usted, Judith, tiene un departamento de trabajo social. Sí, yo soy trabajadora social. Ah, bueno, pues usted me puede entender perfectamente que ahí entra usted totalmente de lleno, ¿no? Para determinar, pues, cuáles son las condiciones adecuadas para cada usuario, en este caso, usuario familiar, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero sí tiene que establecer como reglas generales, ¿no? Bien, Okay. gracias. No, muchas gracias. Y ahora, déjeme le doy un consejo. Por ejemplo, puedes darse el caso. Por eso es que sí me gusta que me pongan muchos ejemplos, ¿no? Puede darse el caso que el familiar esté joven, que el familiar tenga medios económicos, pero tiene que trabajar, por ejemplo, viajando. Y entonces cuando le toca la visita, él está de viaje trabajando. Y no va a la visita porque, y ahí sí, porque efectivamente no puede. Deberá demostrarle que no va a la visita porque no puede. Deberá de presentar los documentos, si me explico, como una carta patronal. ¿Para qué? Para que usted agregue en ese expediente que ese familiar no asiste porque en realidad se lo impide su trabajo. Y entonces asistirá de manera irregular a las visitas para que no sea motivo de que le vayan a sacar a su familiar. ¿Sí me explico? O sea, hay muchos ejemplos, pero como les decía, pues no le pueden hacer un reglamento para cada usuario, ¿no? Entonces sí es muy importante que cuando ustedes capten que hay usuarios que tienen una situación especial y dependiendo de los servicios que ustedes presten, hasta ahorita pues nada más sé los de Alicia, los de Judith y los de la hermana de Lía, pero si supieran otros, pues les puedo dar, bueno, sucede esto, ¿no? Cuando ustedes lo capten, agreguen las notas correspondientes. ¿Por qué? Porque pues como, repito, esto forma parte de esta misión o de este objetivo que tiene su institución a la hora de prestar el servicio. ¿Sale? Muy bien. Ok. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Muy bien. Y entonces, vamos a ver, ¿cómo es que van a armar este reglamento? Ya vimos que van a ir con cada una de las áreas representantes. Y entonces, ¿cómo lo van a armar de manera práctica? Ya vimos que van a nombrar a cada una de las áreas y las facultades. Deberán ustedes de acudir, deberán ustedes de hacer una sesión que se haga pública, ¿no? O no sé si ustedes manejen actas de asamblea, que deberán de hacerlo, pero en un acta de asamblea ustedes deberán de dejar establecido que se está trabajando en la elaboración de reglamentos y establecer un tiempo para la emisión de los mismos. También deberán de establecer en estas actas de asamblea que los reglamentos que van ustedes a articular o que van ustedes a elaborar son encaminados para dar un mejor cumplimiento del objetivo para el cual fueron creados sus instituciones, ya sea patronato, ya sean asociaciones civiles, ¿sí? Y entonces deberán de solicitarle a cada una de las áreas, así como le dije a hermana Delia, cada una de las áreas deberán de facilitarles cuáles son los servicios que prestan y cómo es que esperan que cada uno de los usuarios corresponda a ese servicio. Dejen ustedes cómo es que esperan, cómo deben de corresponder los usuarios a la prestación del servicio, cómo es que los usuarios deben de cumplir con las necesidades para que se les preste tal servicio de cada una de las áreas. En este caso, pues, si hablamos de la parte de la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaría? Por ejemplo, no sé, Alicia, si me puede ayudar con esta parte de la alimentación, ¿qué necesidades o con qué tienen que cumplir las usuarias en la parte de la alimentación? Bueno, es respetar los horarios en donde se proporcionan los alimentos. Porque aquí se les da el desayuno, la comida y la cena y 3 colaciones. Entonces, para esto ya hay como horarios establecidos que ellas deben de respetar.
Otro es seguir como las normas de higiene, lávate las manos para consumir los alimentos. Una vez, después de esto, el cepillado de dientes. No tirar la comida, no regalar la comida, porque es algo que se da muy frecuentemente aquí. Porque como no tienen el hábito de consumir verduras, tienden como a tirar la comida, ¿no? O regalarla con la compañera. Mantener un orden a la hora del consumo de alimentos. Ay, no, pues no recuerdo. Pero ahí te va. Ahí te va, Alicia. Por ejemplo, ustedes, me dices ahorita, no ingieren verduras. Bueno, lo que deberán ustedes de realizar es por lo menos una vez al mes una plática informativa respecto de los grupos de alimentos y las necesidades para el mantenimiento de su salud y el desarrollo de sus bebés. Entonces, eso lo deberán ustedes de incluir en la parte de la alimentación, donde las usuarias deberán asistir a la reunión mensual, ¿no? Para informarles de los grupos alimenticios o la reunión mensual de nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto lo deberán de ir agrupando, porque, por ejemplo, lavarse los dientes forma parte de la salud o de la atención médica, de la higiene también, ¿no? Entonces, ahí deberás de haber en tu reglamento incluir la parte de la higiene. ¿Cómo deberán de bañarse en la mañana o deberán de bañarse en la tarde o se pueden bañar a la hora que quieran? O en qué horario se deben de bañar. Entonces, todo lo que realicen deberá de incluirse en ese reglamento. Y entonces tú podrás dividir habitación. Las usuarias deberán permanecer en los dormitorios solamente en el horario nocturno, que es de tal a tal. ¿Sí? ¿Sí me explico? Las usuarias podrán permanecer en las áreas de esparcimiento en un horario de 8 de la mañana hasta 7 de la tarde, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O sea, no sé si eso regulan ustedes, porque no sé si ellas puedan estar en los dormitorios todo el día de manera libre. No, pero como bien dices, creo que sí tendría que estar escrito. Nosotros se los decimos, pero no es como te lo menciono, ya tenerlo escrito que ellas lo firmaron, ¿no? Sí, y ahora, ojo con esto, sí, que te lo firmen. Por ejemplo, tú en los dormitorios deberás de poner un letrerito afuera. Los dormitorios solo pueden ser usados de 8 de la noche a 7 de la mañana. Que sea lo mismo que tú incluyes en tu reglamento. Obviamente que no se contraría. O en el caso de las madres lactantes, bueno, no sé si puedan dar lactancia en áreas recreativas o pueden hacer uso de los dormitorios únicamente para las horas de siesta de los bebés. Esto también le sirve a usted, por ejemplo, hermana Delia, en el caso de las personas migrantes. ¿En qué horario? Y eso para que se lo cheque usted con el encargado de movilidad humana. ¿En qué horarios pueden hacer uso de los dormitorios o pueden hacer uso de los dormitorios todo el día? A lo mejor sí pueden, en el caso de ustedes, en el caso de Alicia no se puede. ¿Sí? Y entonces, Alicia, otra de las reglas que vas a incluir en tu reglamento es: las usuarias deberán asistir puntualmente en cada horario de comida. Desayuno, tales horas, comida, tales horas, cena, tales horas. En caso contrario, quedarán sin ingerir alimentos. Pero, pues me imagino que hasta eso tienen que cuidarle a las niñas, ¿no, Alicia? Que sí coman. Entonces, así de, no podrá faltar a más de un alimento al día. Sí, también cuidamos como mucho esa parte, si no, como bien mencionas, estamos vulnerando el derecho a la alimentación, ¿no? Ya que son niñas que no tienen como esta estructura, estos hábitos. Exacto. Entonces, sí es como algo complicado, pero sí no estamos ahí como trabajando. Sí, entonces la parte del reglamento es algo muy ambivalente. Sí tiene muchas especificaciones y muchas complicaciones, pero como les decía, tenemos que hacérselo lo más sencillo posible
a cada uno de los usuarios. En caso contrario, pues estaríamos violentándolos de nuevo, ¿no? Porque como bien dices tú, Alicia, son chicas que no tienen esa estructura de la alimentación y en nada. Entonces, pues deben de saber que desayunan, comen, cenan, si quieren ingerir las colaciones, ¿no? Y la importancia de todos los grupos alimenticios. Entonces, por eso es que ahí le debes incluir esa parte, ¿sale? Y lo mismo, ¿no? La convivencia. Deberán incluir en su reglamento las reglas de convivencia, ¿no? El no uso de palabras altisonantes, el no uso de violencia física, no violentar físicamente a sus compañeras, no discriminar a sus compañeras por ninguna de las situaciones que presenten o que enfrenten, ¿no? Entonces eso forma parte del reglamento y ahí sí, Alicia, deberás de incluirla en esta hoja de recepción o esta hoja de entrada de cada una de las chicas al momento de ingresar a tu institución y leerles y explicarles el reglamento, aunque recuerden que en la primera parte deberán de incluir cuáles son las definiciones generales del mismo, ¿no? Sí, Ok, gracias. Entonces, vamos otra vez al punto donde ya estábamos. Cada una de las áreas integrantes de sus instituciones deberá participar en la elaboración del reglamento. ¿Cómo va a participar? Deberá de entregarles cuáles son las principales actividades que ellos realizan con los usuarios y cómo es que los usuarios deben de participar con ellos, ¿no? En este caso, Judith, pues usted es la encargada de la recepción y de la integración de los expedientes. Bueno, pues entonces usted que dice, bueno, yo necesito que me entreguen los papeles a tales fechas. Yo necesito que me entreguen tales y tales y tales papeles. ¿Sí? Y los necesito en original y copia. Bueno, vayas haciendo solo de su área. De las partes principales, ¿no? No tan detallado tampoco el asunto. De lo que más necesita, porque entonces pues vamos a tener un súper reglamento, como les decía, que no nos va a servir de mucho, ¿no? Entonces hay que ser muy objetivos en ello. ¿Cuáles otras áreas tiene usted, Judith? ¿Tiene área médica? Tenemos el área médica, que está también el área de enfermería y el área de fisioterapia y nutrición. No. Tenemos el área de psicología también. Y bueno, pues se le brindan alimentos. ¿Qué será? Hay un área, bueno, están divididas en pisos las usuarias y entonces Ajá. en cada piso hay una persona responsable de ese piso. ¿También tendrá que ver esa para la elaboración del reglamento? Puede ser, pues sí, la verdad es que sí, porque se refiere usted a piso, quiere decir que en cada sala tiene asignados a huéspedes, le podríamos llamar, ¿no? A usuarios, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, acuérdense que este reglamento es para usuarios, ¿no? Y entonces, ahí las responsables de cada área en realidad lo que tendrían que hacer es vigilar que los usuarios estén cumpliendo con el reglamento. En el caso de ustedes son usuarios muy especiales porque estamos hablando de personas mayores, ¿no? Que me imagino que también la población y sobre todo son personas mayores que no son independientes, porque nos hemos encontrado con personas de 70 años que son totalmente independientes, ¿no? Que tienen su pensión, que pagan su casa, que esto, que el otro, y usted no trabaja con ellos, me imagino. Sí. Nuestro perfil es que se valgan por sí mismas, pero también a lo largo de su estancia con nosotros se van deteriorando y van perdiendo esas facultades y tenemos un área justo para esas personas que ya no se pueden valer por sí mismas. Es el área de cuidados asistidos. Okay. Pero al ingreso sí son muy independientes, por eso pensaba yo que sí sería necesario un reglamento para las usuarias, porque atendemos a puras mujeres, un reglamento para las usuarias, porque cuando llegan son muy independientes, están en todas sus facultades, entonces pueden tomar decisiones incluso y pueden valerse por sí mismas para muchas cosas. Ok, perfecto. Fíjese, yo pensaba que eran personas que efectivamente ya estaban desvalidas, pero entonces tiene varios grupos. No, pues entonces para estas personas que entran en esa clasificación de independientes, que son muy responsables, que están completamente lúcidas, sí tiene que hacer usted un reglamento.
¿no? De convivencia, de estancia y todo. Entonces, deberán de asistir, y lo mismo, el comedor. Deberán de asistir puntuales al comedor, deberán de tomar puntuales los baños, deberán de, ¿sí? Entonces, como bien les decía, esto es muy ambivalente, porque quizás los demás que me están escuchando digan, ay, pues eso es lógico. No, sí es lógico, pero resulta que no todos los usuarios tienen la misma disponibilidad de acatar las reglas, ¿no? De observar las reglas. Entonces, sí es importante que lo dejen establecido, ¿no? Y lo mismo, los usuarios, por ejemplo, en el caso de ustedes, Judith, si ustedes les dan pláticas, no sé, médicas, si les dan pláticas de salud mental, si les dan pláticas de lo que quieran, ¿no? O actividades deportivas adecuadas a su edad y a su capacidad física, ¿sí? Y que son en su beneficio para evitar el deterioro, deberán de asistir también. Sí. Porque eso les va a facilitar a ustedes, pues, muchísimo el manejo con estas personas. Y obviamente es un beneficio para ellas, y para como bien lo decía Alicia, ¿no? Hay quienes no tienen todavía esta cultura o no tienen no asimilan todavía que ese es su beneficio, ¿sí? Entonces, eso también lo deberá de incluir en su reglamento. Sí, sobre todo estas normas de convivencia, porque cuando viven en sus casas tienen una forma un estilo de vida muy diferente a una institución donde están establecidos horarios, lugares para cada cosa. Entonces sí tendríamos que tenerlo muy específico para que no haya conflictos en la convivencia. Exacto. Y siendo así, quienes tratan con más áreas o tienen, por ejemplo, Judith, por esto que me está contando ustedes, son una institución muy grande. Así de que tendrá usted, Judith, que estipularlo en una junta, que se deje el rastro de ella, que cada una de las áreas deberá especificarle a usted cómo es la convivencia o qué necesita, con qué necesita que cumplan los usuarios respecto del servicio que presta, ¿sí? Para hacer un reglamento general. Y lo mismo que le decía yo, creo que a Alicia, lo mismo que le decía yo a Alicia, en el área médica deberá de establecer esas reglitas que le dio el área médica, las mismas, póngalas allá afuera. ¿Sí me explico? Que deberán de reportar, o por ejemplo, deberá de reportar el usuario cuando cuando sienta que un medicamento no le está beneficiando. ¿Sí me explico? O sea, como esas cositas. ¿Sale? Sí, cuando sale a consulta médica, qué nuevas indicaciones dio su médico. Deberá de asistir a la consulta médica, deberá de acatar instrucciones del médico, toda esa parte, ¿no? Sí. Entonces, sí es necesario que lo puntualicen dependiendo cada área. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Fer, yo te quería hacer una petición. ¿Podríamos dar unos 5 minutitos de receso para si alguien necesita el baño o hacer una llamada, o también para que tengamos un pequeño descanso de tanta información y al regreso ya podemos hacer rondas de preguntas y respuestas donde de verdad sí me gustaría escuchar a los demás participantes, ¿no? Sí, claro que sí, maestra. Ok, bueno, entonces son las 10:25, reanudamos, bueno, 10:26, reanudamos 10:31. ¿Sale? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, ahorita nos vemos. Hola a todos, ya son 10:33, nos pasamos unos minutitos, pero ya estamos de regreso. Bueno, ya en esta recta final. Esta primera sesión fue, como se pueden dar cuenta, para platicar de las generalidades del reglamento, de cómo es que se va a armar, de cómo es que ustedes necesitan de las demás áreas con las que conviven en la institución para poder armar este reglamento. Ahora, otro punto importante, dependerá de qué es en lo que trabajan ustedes o con quién trabajan ustedes, ¿sí? Para la elaboración de los mismos. Por ejemplo,
Tengo aquí a Blanca Estela Martínez Chávez, que es de un albergue temporal Ramón Arvide. No sé si nos podrías escribir aquí, Blanca, en el chat, si el albergue temporal, a qué tipo de personas se los das. También tengo aquí a María de Lourdes Olmedo Carmona, donde también trabaja en un albergue de la Esperanza, ¿no? Que son voluntarias vicentinas. Luego también tenemos acá la Fundación de Obras Sociales de San Vicente. ¿Qué tipo de obras manejan ustedes, Itzel? Tenemos por acá a Marina Martínez Camacho, de Fundación de Obras Sociales de San Vicente también, ¿no? Que veo que tengo varias personas, ¿no? También está Irma López de esta Fundación de Obras Sociales. Entonces, ustedes, que son 3 personas integrantes de la misma institución, podrían, si ustedes gustan, realizar preguntas en específico, porque ustedes 3, si se hacen cargo de la elaboración de este reglamento, pues la verdad es que va a ser mucho más sencillo el trabajo, ¿sí? Y el tener 3 puntos de vista, pues va a ayudar a que la elaboración o la adecuación de este reglamento sea todavía mejor, ¿no? También tengo por aquí a Diana Valls Castillo, de Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. No sé si nos puedas ayudar, ya Alicia nos ayudó. También María Macrina, del Patronato Feliz Cuevas. ¿A quién le da servicio el patronato? ¿A qué tipo de usuarios? ¿No? Tenemos aquí a Marlene, de la coordinadora del capital humano de la Fundación Construyendo a México Crecemos. ¿Ustedes qué tipo de servicio brindan, Marlene? Me gustaría conocerlo. O si alguna de ustedes tiene otras dudas en particular hasta ahorita, ¿no? Con esta parte general, ¿no? De la elaboración del reglamento. ¿Tienen algunas dudas? Sí, claro. Marlene Domínguez. Te oyes un poquito lejos, Marlene. Si te puedes acercar el micrófono. ¿Listo? Un poquito más. ¿Listo, listo? Ahí te oyes. ¿Sí me escuchan? Bajito, pero te oyes. Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan bien? Ya. Ok. Bueno, pues nosotros somos la Fundación Construyendo a México y pues somos una organización que nace en 2006 y esta se encarga de habilitar aulas de estudio a personas que laboran en obras de construcción para brindar alfabetización hasta la educación media superior y también la implementación de diversos cursos de desarrollo humano a los trabajadores. Hemos tratado de diversificar nuestra atención a diferentes personas y en específico a personas de escasos recursos que por X o Y razón no pudieron concluir sus estudios. Y pues nosotros trabajamos en conjunto con el INEA y hemos graduado a más de 9,000 alumnos. Y pues les comento, tenemos presencia en diferentes puntos de la República Mexicana. Ok, muy bien. Bueno, pues muy interesante el trabajo que ustedes realizan. Ahí la duda que yo tengo es si tienen ustedes un reglamento ya instituido para los usuarios donde tengan que asistir de manera periódica o cuántas inasistencias se les pueden permitir también por la situación del trabajo, ¿sí? O si manejan un solo horario, manejan varios horarios. No sé hasta dónde te podamos ayudar, o si tú tienes ya un reglamento o cuáles dudas tienes al respecto, Marlene. Y muchas gracias por compartirnos. La verdad es que quien creó la institución, mis felicitaciones, perdón, ¿no? Porque pues es una parte descuidada también en la parte de la educación. Sí, muchas gracias. Pues sí, justo contamos con un reglamento, sin embargo, es necesario que pues de manera anual hay que estarlo actualizando, entonces es por ello el interés, ¿no? Y yo hice algunas anotaciones para considerar que a lo mejor hemos omitido y que obviamente son importantes de tenerlas muy, muy presentes. Actualmente estoy coordinando la validación, ¿no? Porque se tiene que tener como una validación por la Secretaría. Entonces, estamos como en el tema de
de conformar el comité, porque justo nos piden como un comité, ¿no? Y que un acta, algo así, firmada para que podamos subir como archivo adjunto. Entonces, no sé si, bueno, ahí tengo una duda. El comité se tenga que señalar justo en el reglamento interno para cuando nos apoyen en validar este reglamento en la secretaría. Bueno, hay aquí un punto muy importante, Marlene. Mañana vamos a ver esta parte de la validación de los reglamentos, ¿no? El reglamento que sí tienes que validar es el reglamento general. Este es el reglamento de la institución. Ahorita en esta sesión, en este curso, se puede decir, hablamos del reglamento para usuarios. Del que tú me estás hablando es un reglamento institucional que va a ser al revés, ¿no? En ese, lo que van a hacer con cada área, en lugar de preguntarles cómo es que ellos interactúan con los usuarios, lo que le van a preguntar a cada área es qué operaciones llevan a cabo y se van a reglamentar. Entonces, en tu caso, Marlene, sí tendrás que primero tener un reglamento general donde se incluya este comité y ahí pongas cuáles son las funciones, cuáles son las facultades de este comité para que tenga validez. Eso sí te lo van a pedir, ¿eh? Para que tenga validez institucional. Mañana vamos a ver cómo es que le vamos a dar validez a este reglamento, ¿no? Porque tiene que estar, obviamente, tiene que estar previsto o tiene que estar, ahí se me fue la palabra, incluido en esta normativa que ustedes tienen como institución. Tiene que estar este reglamento de usuarios y también tiene que estar un reglamento general. Pero en el caso de este comité, como tú me estás hablando, es un reglamento general, ¿no? Es muy distinto del reglamento de usuarios. ¿Sale? Esas serían como mis dudas. Sí, sí contamos con el Te oyes bien lejos, Marlene. Sí contamos te comentaba, sí contamos con el reglamento. Ajá. Sin embargo, pues sí necesitamos como fortalecer algunas cosas que hayamos omitido. Sí, y sobre todo esta parte de hacer un reglamento para usuarios, ¿no? Para que no, para que si ustedes se ven en la necesidad de no validarle los estudios a alguno, ¿no? Ya se tenga un registro de qué fue en lo que él incumplió dentro de su expediente, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. Ok, bueno. Buenos días. Yo soy Marina de Fundación de Obras Sociales de San Vicente. Ajá. Yo me quedo con todas las dudas, porque en nuestra institución contamos con reglamentos tanto reglamento interno como reglamento pues que firman los usuarios en el albergue. Sin embargo, sí queremos actualizarlo. Y a mí me empezó a hacer interesante al principio de la exposición cuando hablaba sobre disposiciones generales, qué contenían esas disposiciones generales y después las definiciones generales, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, yo, Marina, no sé. Te silenciaste, Marina. Te silenciaste. Sí, ¿ya me escuchas? Ya. Otra vez, ahí está. Ajá. No sé cuáles son las partes que tiene un reglamento, que es lo que yo esperaba que iba a contener esta exposición, cómo se estructura el reglamento, porque ya después como que caían como en particularidades de cada una de las instituciones que estaban hablando. Sin embargo, a mí no me queda claro cuál es la estructura de un reglamento de usuarios. ¿Sí? Okay. ¿Y cómo se puede llevar pues a cabo? Muy bien, muchas gracias por tu duda, Marina. Esas cosas son en las que tengo particular interés. Acuérdense. Iniciamos con esta parte de ¿qué es el reglamento? Pues ya vimos que son todos los lineamientos bajo los cuales vamos a funcionar. ¿Cómo se constituye o de qué se constituye? La primera es, y anótalo, disposiciones generales. En esas disposiciones generales lo que vas a hacer es nombrar, ¿no?, la institución para la que trabajas y que dices que va dirigido a las usuarias, ¿sí?, a quienes les presta servicio. Esa es la primera, disposiciones generales, y va a ser una cláusula. Luego, definiciones generales. Y va a ser otra cláusula. Y entonces vas a poner
Para el siguiente reglamento se entenderá por 2 puntos. Acuérdense que esto está grabado además. Y entonces pones, no sé, habitación. Es el servicio que se le brindará a las personas durante todo el día. Alimentación. Es el servicio de la prestación de alimentos en desayuno, comida y cena, y había un caso ahí y 2 colaciones que se le dará a los usuarios. Vestido. Se refiere a la prestación correspondiente a piezas de ropa o no sé, o de vestimenta, las cuales serán de primer uso o segundo uso, no lo sé. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí vamos bien, Marina? Entonces es disposiciones generales y definiciones generales. Para que no haya de que, es que yo entendí que esto era esto, yo entendí que esto era lo otro. Ahí tú valorarás, Marina, en las definiciones generales qué es lo que vas a incluir, ¿sale? Esa es la segunda parte. Y luego viene, y que también es un artículo, pero así tiene que ir. A partir de que ya tú despejas las definiciones generales, los siguientes artículos es por las áreas de funcionamiento, para que vayas teniendo un orden, porque por áreas. Tú las vas a definir como tú quieras, ¿no? Pero tiene que ser por áreas. Es por eso que les decía, tienen que solicitar la participación de cada una de las áreas. Y entonces vamos a irnos por áreas. La primera, la de habitación, ¿no? Ahí. El usuario deberá permanecer en los dormitorios solamente en el horario nocturno, que inicia a las 8 de la noche y termina a las 7 de la mañana. Otra de habitación. El usuario deberá asear la cama que le ha sido asignada de manera diaria antes de las 7 de la mañana y mantenerla en ese estado durante el resto del día. ¿Sí? Otra de habitación. El usuario deberá apagar las luces a las 10 de la noche, porque a lo mejor entran a las 8, pero en lo que se acomodan, pero en lo que esto, pero en lo que el otro, pero pueden leer lo que quieran porque no es cárcel. Y entonces, pero deberá apagar la luz máximo a las 10 de la noche. ¿Sí? Ese es un área. La siguiente área, alimentación. La usuaria o el usuario deberá asistir puntualmente en los horarios asignados por el comedor. La usuaria deberá asistir a las 3 comidas. La usuaria no podrá regalar ni tirar ninguno de los alimentos que se le han facilitado. ¿Sí? Era por eso que te decía, luego por áreas integrantes es que tú vas a ir poniendo cuáles son las reglas de cada área para que no se revuelvan. ¿Sí me explico? Porque si le pones el del dormitorio y luego el de la comida y luego el del aseo, ¿sí me explico? Sí, sí te explico. Ahí ya va quedando más claro, Marina. Sí, muchas gracias. No, espérame tantito. O sea, la cosa es, y bueno, y hablo ahorita como más tajante y más claro para que llegue así el mensaje, ¿eh? No voy a pensar que me molesté, ¿no? Entonces, es para hacer más incisivo el asunto. Y después, ya que tienes todo eso, eso es tu reglamento, Marina. No es tan complicado, ¿no? Eso es para que se relajen un poquito. Eso es tu reglamento. Pero entonces, antes de hacer el reglamento, deberás de establecer en una asamblea o en una reunión de tu institución que vas a hacer ese reglamento y que las áreas deberán de participar contigo facilitándote la información. Ya que lo tienes armado, lo vas a presentar al patronato y el patronato deberá de aprobarlo para que éste tenga validez, porque va a tener sanciones correspondientes. ¿Sí me explico? Y entonces ahí era por eso que yo les decía, deberá de ser, y así personalizado, deberá de ser un reglamento sí general, pero adecuado a ese servicio que ustedes prestan. Y la situación aquí con ustedes es que como no es un reglamento de trabajo, o sea, no estamos hablando de individuos que están todos en la misma situación relativamente, pues, de forma general, sino que cada persona a la que ustedes ayudan tienen situaciones distintas, ahí es donde ustedes podrán aplicar en cierta medida una cuestión de subjetividad, ¿no? O de un juicio personal. Pero debe de quedar en la menor de las
de las capacidades, ¿sí me explico? O sea, por eso es que deben de hacer un reglamento lo más acercado posible a este servicio que ustedes prestan, ¿sí? Entonces, no sé si ahí ya retomamos más, Marina, si ya te quedó claro, porque no quiero que te me vayas con todas las dudas. Entonces, no sé si así ya te quedó más claro cómo es que se va armando el reglamento. Sí, ya me quedan resueltas las dudas. Una cosa más. Dime. Nosotros les damos a los albergados a la entrada, se les lee el reglamento y no lo firman. Ajá. ¿Sí está bien esa de la firma o qué más tiene que llevar el reglamento? No, sí que te lo firme. Que te lo firme porque, por lo que veo tú trabajas en un albergue, ¿no? Sí. Ok. Sí que te lo firme. Te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas es un compromiso que ellos adquieren, ¿no? Para poder recibir la ayuda que tú le brindas, ¿sale? Entonces sí es muy importante que ellos te lo brinden, que te lo firmen, perdón, para que entonces ellos ya se sientan también con ese compromiso de su parte, ¿no? A manera de agradecimiento, si tú quieres, o ¿cómo decir? Se me fue la palabra, como de retribución, ¿no? Que sea igual de aquí para allá que de allá para acá, ¿no? Respecto de, ok, me está brindando ayuda, entonces yo correspondo, de correspondencia es la palabra. Entonces yo correspondo con hacer caso de las reglas que ellos tienen establecidas para poder funcionar y para poder brindarme este servicio. Entonces sí te lo tienen que firmar. De hecho, hay muchas instituciones que dicen, si no me firma el reglamento, no le puedo prestar ayuda, no le puedo brindar el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que salvaguardar también a los que ya tengo dentro, porque es responsabilidad de ustedes. Entonces, sí está bien, Marina, que se lo firme, ¿no? ¿Alguien más que tenga dudas? No, gracias a usted, Marina. ¿Alguien más que tenga dudas al respecto? ¿O algún comentario? Yo, profesora, sobre el acta de asamblea, ¿quiénes serían, ante quiénes tenemos que hacerla o con quiénes tienen que estar presentes? Bueno, mira, esto dependerá del funcionamiento de cada institución, ¿sí? Entonces, si tienen un patronato, pues tendrá que estar el patronato. Me imagino, ustedes, hermana, deberán de realizar algún tipo de reuniones, ¿no? O rendimiento de informes respecto de, por ejemplo, a estas 8 áreas que digan, bueno, pues este año atendimos a tales personas, o este año se incrementó el gasto de tal cosa, o este año de las personas, no sé cómo funcionaron, por ejemplo, con el COVID, este año de las personas migrantes a las que les dimos asilo, pues tantas fallecieron. Me imagino que realizan ese tipo de reuniones, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos aquí presente al secretario de dimensión o representante legal, que es el que está con nosotros en las instalaciones, y ya en reuniones como extraordinarias se reúne el patronato, que son los obispos, cada obispo por cada una de las dimensiones que le nombre. Entonces son los jefes máximos, son los representantes máximos. Entonces ellos sí realizan cada determinado tiempo pues sus reuniones con actas de asamblea, pero yo no sé si esta acta de asamblea tiene que llegar hasta ese nivel o es suficiente con el representante legal y la reunión que hace con directivos en primera instancia. Pues yo creo que primero hay que agotar ese rubro. Si el representante legal le determina a usted que es suficiente con esa reunión con él y los directivos y con cada uno de los encargados de las áreas para que lo dejen como una nota de trabajo y entonces a su vez esa nota de trabajo si se le haga saber al patronato, ¿no? Pero ustedes mientras pueden trabajar con ello, ¿sí? Entonces sí lo pueden hacer así. ¿Para qué? Para que su instrumento tenga validez y se encuentre considerado. ¿Sale? Gracias, profesor. Itzel, después de los artículos ya no hay otro apartado y la parte de sanciones queda descartada o esa área queda para generalidades en caso de no cumplir con las siguientes normas. Bueno, esa también se debe de incluir en los reglamentos. Me pregunta Itzel que la parte de las sanciones, ¿no?
Si la van a incluir en cada cosa o tiene que ir en un apartado, no debe de ir incluida en el mismo reglamento, que justamente en caso de no cumplir con alguna de las reglas establecidas en el presente documento, el usuario se deberá ser consciente que va a ser acreedor a una sanción, ¿sí? La cual, bueno, ya ustedes verán si las sanciones pueden clasificarlas, pueden ser las sanciones de expulsión o pueden ser sanciones de otros tipos, ¿no? Esto dependerá de cada una de sus instituciones, ¿sale? Acuérdense que no terminamos el día de hoy, todavía seguimos el día de mañana. Y recuerden que estas anotaciones que ustedes van haciendo pueden ir haciendo un esqueleto de un pequeño reglamento de su institución, ¿no? Entonces es como el material complementario que hay que enviar allá para que les envíen el diploma correspondiente, ¿no? De participación, ¿sale? Entonces mañana lo vamos a ver y vamos a ver cómo es que tienen que darle validez a este reglamento, ¿sale? Entonces creo que ya es todo por hoy. Acá, Judy tiene otra duda. Una pregunta, es que dices que mañana es la siguiente sesión, No yo es tenía cierto, el ubicado jueves. que era... El jueves. Bueno. Discúlpeme, o ya. sea, hablo Sí, de la siguiente gracias. sesión, discúlpeme, pero es el jueves. Gracias, sí, Ajá. gracias. Sí, como comentaban, la siguiente sesión es el día jueves a la misma hora, en la misma liga, de 9 a 11 de la mañana. Y pues si no tienen alguna otra duda o comentario, por el día de hoy damos por concluida la sesión y nos vemos el día jueves 15. Que tengan bonito día. No olviden poner su nombre y su institución en el chat para nosotros poder así pasar la lista. Bien, gracias. Ok, pues muchas gracias a todos. Ojalá ya les haya servido y vénganse con muchas dudas para el jueves para que les sirva más y puedan entregar su esqueletito de reglamento bien articulado. ¿Sale? Cuídense mucho, excelente semana. Hasta luego. Bye. Hasta luego.